Hola de nuevo, bienvenidos a este nuevo podcast donde hoy os voy a hablar de un subtipo más que he creado dentro de esa clasificación de los tipos de apego adulto que llamo evitativos controladores. Y lo que quiero dejar claro de primer momento es que cada vez que hablo de estas clasificaciones de apego adulto que he creado, estoy hablando en realidad de personalidades. Cuando estas personalidades resultan patológicas, bien para nosotros mismos o bien para los demás, es cuando le llamamos trastorno de personalidad. Así que os voy a hablar de un subtipo de los trastornos de personalidad que yo he denominado como evitativos controladores. Y ahora os explico por qué. Muchísimas gracias y como siempre, gracias por estar ahí. Bueno, creo que lo más importante, lo primero es explicar por qué le llamo evitativos y por qué le llamo controladores. Repaso un poco el tema del apego. ¿Por qué le llamamos evitativos? Porque no se comportan como a ellos realmente les gustaría, sino que en este caso, eh, mucho más que en otro apego evitativo, se tiene que colocar una máscara para poder relacionarse con los demás. Las personas de apego evitativo no solo evitan, lo que sobre todo evitan son sus propias sensaciones, pueden también evitar a los demás, pero como veremos, los evitativos controladores van a tratar de relacionarse con los demás, pero de una manera que ellos no se sientan amenazados. Lo que han hecho desde pequeñito es crearse una máscara para resultar agradable, atractivo o importante o conseguir sus fines, ¿no? de cara a los demás. Os adelanto ya que estos evitativos controladores no son psicópatas, pero están más cerca de la psicopatía que del apego seguro. Pueden ser personas que han tenido mucha culpa y han pasado a eso que yo llamo no siento nada, o directamente desde la infancia han preferido desapegarse mucho de sus cuidadores y de esa manera mantenerse a salvo. Generalmente son personas de éxito, son personas muy valoradas profesionalmente, se sienten muy vacíos y la forma que tienen de relacionarse con los demás es, como he dicho antes, creando estas máscaras, ¿no? Para poder protegerse. ¿Cuál es el origen de este tipo de personas? Pues ya tiene que haber aquí, esto ya es apego desorganizado, y tiene que haber habido un maltrato. El maltrato no siempre tiene que ser violencia o abuso sexual, que puede ser. También puede ser abandonos severos o puede ser, por ejemplo, una sobrecarga de hacerle cuidar a los hermanos cuando eran pequeños, de trabajar, por ejemplo, de que los padres trabajaran mucho y se sintieran muy abandonados, o ambas cosas. Por lo tanto, las personas evitativos controladoras lo que van a hacer es tratar de ponerse una máscara y no relacionarse con los demás. ¿Y por qué le llamo controladores? Porque mientras que los dependientes, los evitativos dependientes, sentían culpa y de esa manera podían vincularse con los demás a través de la culpa, cuidándolo, los evitativos controladores lo que van a hacer es no sentir nada. Te van a decir, yo no siento nada. Y por lo tanto, de este modo, pueden relacionarse con los demás sin ponerse tan en peligro. Puede que algunas veces se pongan en peligro y pueden entrar en una relación que a ellos les resulte dolorosa, pero la mayoría de las veces lo que van a hacer es crear relaciones que resulten utilitarias, ¿no? Me gusta mucho una frase de Nietzsche que decía que a menudo cuando nos implicamos nos sentimos arrastrados, ¿no? Pues estas personas lo que les ocurre es eso, se implican y a veces se pueden sentir arrastrados, pueden realmente enamorarse de alguien, pero si sienten el más mínimo problema o hay alguna situación que les produzca malestar, pueden separarse con mucha velocidad o separarse de forma afectiva, de una forma muy, muy importante. Estos evitativos controladores, les llamo controladores porque necesitan controlar a los demás. A diferencia de los evitativos dependientes que cuidan, los evitativos controladores necesitan controlar a los demás. Y por eso son controladores. Pero no lo van a hacer como los ansiosos controladores. Si os interesa todo este tema, bueno, he publicado un libro sobre él, se llama Cómo reconocer las relaciones tóxicas y la dependencia emocional, y ahí lo explico con muchísimo detalle, ¿no? Pero volviendo a esto, están los evitativos controladores y los ansiosos controladores. Los evitativos controladores, a diferencia de los ansiosos, no te van a insultar, no te van a faltar el respeto, no te van a gritar, no te van a maltratar, al menos no de una forma que, digamos, pudiera ser denunciable, sino que van a hacer cosas como, por ejemplo, no hablarte durante varios días, hacerte ghosting, van a mantener una distancia emocional enorme. Es decir, todo el tiempo lo que van a hacer es controlar al otro desde el desprecio, pero muy irónico, muy sutil,
o desde el quitarle cosas que sean importantes para ella, en el sentido de hacerle vacío o hacerle ghosting o darle primero un papel muy relevante y después quitárselo. Bien, entendemos esto, es decir, un ansioso controlador sí que se va a poder denunciar porque realmente hace cosas terribles, pero un evitativo controlador no. Un evitativo controlador no se le puede denunciar y la sensación de malestar puede ser incluso mayor porque siento que lo que está haciendo lo está haciendo por mi culpa, que soy defectuoso y que por lo tanto tengo que esforzarme más por satisfacerlo, cosa que, como podéis imaginar, obviamente resulta casi imposible. Dentro de los evitativos controladores he creado, bueno, lo primero deciros que he creado una clasificación, pero la voy a separar en dos tipos. Hay lo que llamo un tipo promiscuo y un tipo perfeccionista y otro que llamo personalidad histriónica. ¿Por qué hago esto? Porque no siempre los modelos de personalidad que están creados por un autor americano que se llama Milon, no siempre nos van a resultar útiles para poder entender. Entonces voy a empezar con las personalidades. Las personas que son evitativos controladoras los incluimos generalmente en los grupos que llamamos histriónicos. ¿Qué son personalidades histriónicas? Si bien antes, hace muchos años, 100 años, el tiempo de Freud y un poquito más adelante, las personas histriónicas eran personas que tenían histeria, que venía de útero, ese término ya no se usa, el de histeria, pero sí usamos el de histriónico, en cuanto a que son personas que necesitan llamar mucho la atención y que necesitan mucho ser el centro de atención. A diferencia de las personas con trastorno límite de personalidad, que a menudo van a sentir muchísima vergüenza, estas personas no sienten ninguna vergüenza y pueden utilizar su cuerpo, si tienen un cuerpo bonito, para exhibirlo y ningún problema con esto, pero lo hacen por alguna manera para controlar al otro, para provocar el deseo y después poder manipularlo. O utilizan ropa muy espectacular, o pueden ser artistas, donde ahí se sienten muy cómodos, pero van a tener siempre la necesidad de ser el centro de atención. Pero a diferencia de los trastornos límite de personalidad que realmente se creen el personaje, estas personas saben que están creando un personaje. Se colocan una máscara para estar alejados de los demás. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Por qué son tan patológicos? Porque realmente van a mostrar mucho interés por ti, van a mostrar mucha fascinación por ti, te van a hacer resaltar mucho cuáles son tus valores, son muy inteligentes, la mayoría son mujeres, el 70% de las personalidades histriónicas son mujeres, son muy inteligentes. Y lo que van a tratar de hacer en un momento determinado es que sean el centro de atención. Si tú le empiezas a quitar la atención, rápidamente ya se hacen en los esquivos, no te van a hacer reproche, pero sí te van a hacer el vacío, te van a hacer sentirte culpable, pero insisto, no de una forma agresiva, sino de una forma muy sutil. Estas personas histriónicas en algunos casos pueden solaparse, incluso pueden dar posteriormente a trastorno límite de personalidad, que realmente se crean el personaje, pero la mayoría de las veces ellos saben que están creando un personaje. Y estas personas pues son la madre perfecta, la hermana perfecta, la hija perfecta, la esposa perfecta, la familia perfecta, la profesional perfecta, en fin, todo tiene que ser como una imagen perfecta. Pero cuidado porque lo que les sostiene no es la vergüenza, no necesitan a los demás, pero no necesitan tanto la aprobación de los demás como sentir que pueden controlar a los demás. A diferencia también de los ansiosos controladores que necesitan ser admirados, necesitan de alguna manera sentir que tienen súbditos, ellos lo que necesitan es ser el centro de atención, pero con una distancia emocional, sin implicarse mucho. También tenemos aquí un tipo que no encaja del todo, pero bueno, que sería la personalidad esquizoide, que son personas que no se relacionan en absoluto. Estos no son evitativos controladores en el sentido de que evitan, pero no tratan de controlar a nadie, no les interesan las relaciones sociales. Pero en algunos casos se pueden solapar con un poco la personalidad histriónica o quizá un poco más con la psicópata, y si en algún momento perciben poder, pueden utilizar ese poder para poder controlar a los demás. Así que dentro de este grupo de evitativos controladores, dentro de los trastornos de personalidad, encontraríamos principalmente la personalidad histriónica y en algún caso puede que alguna personalidad esquizoide. ¿Cuáles son los otros dos tipos que dije que iba a hablar, que no eran trastornos de personalidad, pero que estaban aquí dentro? Tenemos aquí a los promiscuos y a los perfeccionistas. ¿Qué son los promiscuos? Pues obviamente los promiscuos son personas que están relacionándose con muchas personas. Y aquí tenemos dos subtipos. Los promiscuos sexuales, es decir, que van a tener relaciones sexuales con muchas personas, pero no van a generar ningún tipo de intimidad personal con ellos, es decir, solo les interesa el sexo, y pueden, por ejemplo, tener relaciones solo online o estar en redes sociales donde tengan acceso a personas a las cuales puedan seducir, pero en el momento que se puede hacer real la relación sexual, pueden evitarla, o pueden tener relaciones sexuales,
pero desde luego no van a tener ningún tipo de acercamiento íntimo, van a poner distancia y van a poner... En algún caso, estas personas que son promiscuas, si sienten que la otra persona van a perder el poder sobre ella, pueden transformarse de pronto en personas de apego ansioso, bien dependientes, como me haces esto a mí, con lo que yo te quería, con lo que he hecho por ti, o bien controladora ansiosa, en las cuales pueden empezar a insultar a la otra persona, ¿no? ¿Qué te has creído? ¿Cómo que me haces esto? ¿Vale? En el caso de que ellos sientan que pierdan el control sobre la otra persona. Pero si sienten seguridad, lo que van a hacer generalmente es, pues yo no quiero una relación seria, esto solamente nos vamos a ver de vez en cuando, y tal, ¿vale? Generalmente aquí son hombres y en algunos casos también pueden ser mujeres. En todos los casos van a necesitar tener conexión, pero en la que no se pongan en peligro, en intimidad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, pueden tener perros o gatos a los que adoran, se vuelven locas con los perros o los gatos, pero son incapaces de relacionarse bien con las personas a un nivel íntimo. ¿Por qué? Porque para ellas las personas son peligrosas. Para los varones normalmente directamente pues no se relacionan y ya. Y tendríamos también los promiscuos sociales, muy de moda ahora, porque son personas que, digamos, aparentan tener muchos amigos o tener mucha gente conocida, pero en realidad no tienen una relación íntima con nadie. Y digo que estamos de moda porque con las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, pues esto, lógicamente, podemos aparentar ser muy populares cuando en realidad nuestra vida es miserable, ¿no? Yo siempre digo que mientras más amigos y likes tengas en el Instagram y en el Facebook, pues en realidad más solo estás, ¿no? Porque realmente eso no es una relación real, pero sí sustenta el ego de la persona que le puede hacer sentirse como que está ahí. Dentro de este tipo, también de los evitativos controladores, quiero resaltar un subtipo que es el jaula de oro. El jaula de oro es una persona que aparentemente te trata muy bien, te quiere mucho. Si eres mujer y tienes una pareja así, porque la mayoría de estos son hombres, todas tus amigas te van a envidiar, pero tú no vas a entender el por qué te sientes tan mal, ¿no? Y es que este tipo de personas lo que van a hacer es, lo que indica su nombre, hacer una jaula de oro, te van a poner dentro y van a tirar la llave. Y lo van a hacer todo por ti. ¿Para qué vas a conducir? No te preocupes si estás cansada. Yo te recojo del trabajo. No te preocupes, déjame que yo te lleve las cuentas del banco. Es decir, poco a poco van haciéndolo todo por ti, pero cuando te quieres dar cuenta, ya no sabes hacer nada sola o no te dejan hacer nada. Y aparentan que lo hacen por tu bien, pero no es real. Porque claro, si realmente quisieran hacerlo por tu bien, pues te enseñarían cómo hacerlo, te darían autonomía y te empujarían a hacerlo. Lo que quieren en realidad es tener poder sobre ti. Y las parejas de estas personas, muchas, se encuentran muy asfixiadas, muy agobiadas y no entienden por qué. Pero es por eso, porque estas personas te controlan desde esa sensación aparente de hago todo por ti, pero cuando en realidad lo que están buscando es tener ellos el poder y el control. Para este tipo de personas, para todos los evitativos controladores, el sexo, el dinero, la admiración, el poder, son sustitutos del verdadero cariño. Sustituyen el cariño por todos estos elementos. Y finalmente tenemos un último tipo, que yo llamo los perfeccionistas, que son personas de rendimiento compulsivo, donde la prioridad es el trabajo, donde la prioridad es hacer dinero, donde la prioridad es conseguir un puesto en política, y marginan cualquier tipo de relación real con sus seres queridos con tal de conseguir su objetivo, que en este caso pues son objetivos de prestigio social o de poder. Pues tengo que conseguir, a ver, yo tengo que conseguir la cátedra, pues obviamente tengo que estudiar mucho, eso es lógico, ¿no? Pero una vez que está la cátedra, entonces tengo que seguir haciendo publicaciones, siempre hay algo que va a hacer que esté por delante de mi familia relacionado con la imagen que voy a dar a los demás. Socialmente son personas muy admiradas, muy queridas, muy valoradas, pero que en relaciones íntimas, sus relaciones familiares, pues son absolutamente vacías, banales. En muchos casos tienen problemas con drogas o tienen amantes porque no toleran la ansiedad y el vacío que sienten, ¿no? Y por lo tanto, estas personas, insisto, van a poner por delante de cualquier tipo de relación personal sus logros pues, académicos, profesionales, laborales o económicos. Y bueno, ya está. Esto es un poco lo que os quería comentar. Espero que os haya gustado. Quería decir que el hecho de crear una clasificación nueva de personalidad para mí lo he hecho por dos razones. Una, porque nos ayuda a entender el origen de dónde viene el trastorno. Y la otra, porque si entendemos que esto está relacionado con el apego, podemos ayudar a los niños, a sus familias, cuando son estos niños pequeños, a cambiar estas identidades, esta forma de relacionarse, estas personalidades. Y por lo tanto, este modelo
no solo sirve para intervenir en los adultos, sino también sirve para prevenir que en el futuro los niños no adquieran este tipo de personalidades. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y hasta muy pronto.